quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante. Un saludo muy especial de parte de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis, deseando que la paz de Dios esté contigo en todo momento. ¿Quién les habla en el día de hoy? Loida Flores. Y siguiendo con el tema de esta semana, mi casa, un altar al Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo liberó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, le da una serie de mandamientos para que los cumplan y promete traer bendición sobre ellos si los obedecen. Y uno de esos mandamientos está en Éxodo y dice: no tendrán dioses ajenos de plata, de oro ni de ningún tipo, ni los adoraréis. Les dice: harás altar para mí, y en todo lugar que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En primer lugar, ¿dónde debe haber un altar para Dios? En nosotros mismos, en mi interior, pues la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, es decir, somos el templo donde Él habita o debe habitar su Espíritu. Eso debería ser así en cada persona, pero muchos han sacado a Dios de su vida y han puesto en ella otros dioses a los cuales adoran. Y usted dice: yo no adoro a otro Dios que no sea el Dios soberano, creador de todo. Pero te recuerdo que otros dioses o dioses ajenos o dioses paganos es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida ante que Dios. Y a eso adoras, a eso amas más que a Dios y a eso le das prioridad. Como los afanes de este mundo y ser llevado por sus corrientes, trabajo, dinero, hijos, familia, fama, entretenimientos diversos. Ojo, no está mal ocuparse de estas cosas siempre y cuando no ocupen el primer lugar en nuestra vida. Un ejemplo de las consecuencias negativas de adorar a otros dioses falsos lo podemos ver en el pueblo de Israel. En el tiempo de Elías, Dios se comunicaba con el pueblo a través de los profetas. Estos hablaban en el nombre de Dios, eran guardianes del pacto, llamaban constantemente al pueblo de Israel a hacer luz en medio de las naciones, a obedecer los mandamientos del pacto, es decir, de la Torá. Retaban a Israel a arrepentirse y a confiar en Dios, a desafiar la idolatría y la injusticia. Acab era el peor rey y más impío que había tenido el pueblo de Israel. Se había casado con Jezabel y ellos habían instituido en Israel la adoración a dioses cananeos, Baal y Asera, incitando al pueblo a adorar estas imágenes. Así que Dios le habla al rey por medio del profeta Elías diciendo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por tal motivo había venido una grande sequía sobre Samaria, trayendo como consecuencia aflicción, hambre, enfermedad y muerte. Acab
se esfuerza por culpar a Elías y a su Dios de lo que está ocurriendo. Espera que el pueblo estuviera también enojado con Elías por esos 3 años de sequía y que la multitud se vuelva en contra del profeta. Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Entonces el pueblo y el rey y el pueblo habían pecado, desobedeciendo a Dios, apartándose de él, provocando a Dios a ira con sus pecados. Tomaron a la ligera el andar pecando con la adoración a Baal, provocaron el enojo de Dios con sus vanidades y haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, en el versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero sucedía que el pueblo de Israel claudicaba en 2 pensamientos constantemente. Claudicar es rendirse o ceder a una presión o tentación. Entonces, cada vez que venían dificultades de cualquier tipo en sus vidas, ellos dejaban de confiar en Dios y cedían a la presión o a la tentación de los otros pueblos. Cuando descuidamos el altar de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias y nos dedicamos a adorar a otros dioses, viene sequía espiritual, económica, hambre, tristeza, desolación y esclavitud del pecado. Al igual que el rey Acab, culpamos a Dios y nos expresamos de él como un Dios injusto. Culpamos también a los hombres de Dios cuando nos exhortan y nos advierten. Y continúa diciendo en el versículo 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Acercaos a mí. Recordemos que él representa la voz de Dios, es acercarse a Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 8. Él arregló el altar que estaba arruinado, que había sido destruido, y en su lugar se edificaron imágenes de Baal y Acera. Después, más adelante, nos dice que él toma 12 piedras para edificar el altar. También puso allí en el altar leña y un buey, un animal para el sacrificio. Y en el versículo 34 dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la 3ª vez. Y lo hicieron la 3ª vez. De manera que el agua corría del altar y se había llenado de agua la zanja. Para reconstruir el altar se necesitó piedras, el animal para el sacrificio y agua, para que el poder de Dios fuese manifestado en forma de fuego. No puede haber un altar en nuestra vida si no está Jesús, que es la roca, y el Espíritu Santo en representación del agua, en el cual nuestros cuerpos son presentados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el poder de Dios será manifestado de tal manera que los que nos rodean pueden decir: Jehová es Dios. No podemos adorar a Dios si Jesús y el Espíritu Santo no están en nuestras vidas. Es el momento que reconstruyas ese altar en tu vida y en tu familia. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana reconozco que por mucho tiempo el altar de adoración para ti en mi vida y en mi familia había sido derribado, y en su lugar había puesto dioses ajenos, dándole lugar en mi vida a otro que solo te pertenece a ti. Hoy tomo la decisión
de reconstruir ese altar y no claudicar en dos pensamientos, ni hacer enojar tu espíritu, siendo ligeros con el pecado. Me comprometo contigo a levantar un altar de adoración en mi vida y en la de mi familia para ti, en el nombre de Jesús. Amén.